Buenas tardes, jóvenes, soy el profesor Milton Martínez. Vamos a desarrollar el curso de literatura y el tema es géneros literarios. Vamos a desarrollar entonces el tema de géneros literarios. ¿Qué será eso, jóvenes? Los géneros literarios son, según la RAE, cada una de las distintas categorías o clases en que se pueden ordenar las obras según rasgos comunes de forma y de contenido. Sin embargo, en la actualidad se suelen considerar a estos géneros: épico, lírico y dramático. El épico, el lírico y el dramático. Vamos a hablar del épico nada más. ¿Ya? El género épico. El género épico, recuerda, la palabra epos significa narración. Entonces, la palabra épico viene de epos, que significa narración. Las obras épicas me narran. ¿Pero me narran solamente en qué? Narran en qué tiempo, profesor. Narración en tiempo pasado. En pasado. ¿Ya? Solamente eso. Los personajes del género épico son personajes, mira, aristocráticos. Es decir, reyes, nobles. Tienen una base mítica, se basan en mitos, ¿ya? Mítica. Y la intención o el afán de un autor clásico es una intención didáctica. Busca darme una enseñanza. Pero en el género épico hay especies, ¿te acuerdas? Especies. Es importante que sepas estas especies. Hay una especie para cada época, principalmente. Entonces hay una especie llamada, la especie llamada epopeya. La epopeya se va a desarrollar, recuérdalo, en la edad antigua. En la edad antigua. Y en esta epopeya, en la edad antigua, antigua, ¿de qué se habla? Yo sé que el profesor que me cuenta historias del pasado, hazañas de héroes, ¿no es cierto?, guerras, batallas, y principalmente una epopeya me narra, mira acá, la fundación o caída, ¿de qué? De un reino o de un imperio, de un reino, eso hace. Narra la fundación o caída de un reino. Como por ejemplo, ¿qué obra? La obra llamada, caída de un reino. La Ilíada. La Ilíada me habla de la caída de Troya. La Ilíada. Autor, recuérdalo, Homero. Homero. Y por ejemplo, en una obra romana llamada la Eneida. La Eneida, ¿qué ocurre ahí? Habla de la fundación de Roma. Autor el romano llamado Virgilio. Profesor, ya sé ya. Los géneros que hacen, clasifican las obras en géneros según sus características de fondo, tema y de forma. El primero que hizo eso fue Aristóteles en su obra llamada La Poética. Y el primer género, el más antiguo, es el épico, que me narra historias pasadas, presenta en su mayoría o principalmente personajes aristocráticos, reyes, dioses, semidioses. Se basan en mitos, base mítica, y tienen una intención didáctica. Una especie importante es la epopeya, que se va a desarrollar, recuérdalo, en la edad antigua, y me narra principalmente la fundación o la caída de un reino o imperio. O también puede narrarme ¿qué? Las aventuras de un héroe. Por ejemplo, ¿cuál es la obra? ¿Cuál es la epopeya que me narra las aventuras de un héroe? Una obra conocida, fácil, la Odisea. Odisea. ¿También de qué autor? ¿Te acuerdas? Del autor llamado Homero. Pero aparte de esa epopeya, otra especie épica son o es
el cantar de gesta. ¿Por qué se llamara cantar? Porque era transmitido en forma oral. Las obras épicas también son transmitidas en forma oral, ¿te acuerdas? De pueblo en pueblo. Y gesta porque sirve para gestar algo. Algo van a hacer. Es un cantar, entonces, cantar de nacimiento. Algo van a hacer. ¿Y qué van a hacer? La idea de nación. Recuerda que en la época medieval, al igual que en la época antigua, no habían ¿qué? No habían países. ¿Qué habían? Reinos nada más. El cantar de gesta, Edad Media. Reinos, imperios. ¿Y qué va a pasar además? Esos reinos media se tienen que unificar. Se tienen que unir para formar naciones. Surge la idea de nación. Importante para España, por ejemplo, porque España en la época medieval estuvo invadida por los árabes. Para poder expulsarlos tienen que unificarse y votarlos, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve esto? Para la unificación de reinos. Además, recuerda que los cantares de gesta son nacionalistas. Naciones. Y cuentan hazañas de qué o quiénes, de caballeros. ¿Qué caballeros? Caballeros medievales. Ahí está, mira. Y una obra emblemática que tú debes conocer, cantar de gesta época medieval, el Cantar del Mío Cid. El Cantar del Mío Cid, o de Mío Cid, sirvió para unificar los reinos de qué país? Los reinos de España. Ahí está. Y finalmente, otra especie épica importante son los poemas épicos. Ahí está. Los poemas épicos, vamos avanzando en la historia, en las épocas, epopeya, Edad Antigua, cantar de gesta, Edad Media. Los poemas épicos se van a desarrollar en la edad, si tenemos Antigua y después Media, ¿qué sigue? Edad Moderna. ¿Y la Edad Moderna qué siglo es? Profesor, me acuerdo, siglo XVI. Y en esa época, ¿qué corriente literaria, cultural se desarrolla? El Renacimiento. Y en el Renacimiento, ¿qué se hace? Se regresa a algo que había antes. Y que en la Edad Media se mató. La Edad Media, todos giraban en torno a Dios. ¿Qué mató la religión, la iglesia? La ciencia. Se regresa a la ciencia. Y también se regresa, hay un regreso a los modelos greco, de Grecia, greco-latinos, greco-romanos. Es decir, un poema épico, ¿qué es? Un poema épico es lo mismo que una epopeya, porque copian a los clásicos, a la Edad Antigua, a los griegos, pero en otra época y con otro nombre, ¿sí o no? Entonces, una epopeya o un poema épico ahora, poema épico, va a ser, por ejemplo, una obra llamada Jerusalén, una obra italiana, renacentista, Jerusalén liberada o libertada, del autor italiano renacentista llamado Torquato Tasso. Muchachos, ahí está. Hemos desarrollado el género épico, que es narrativo. En el futuro, géneros modernos, hay un género llamado género narrativo, ¿sí o no? ¿No es cierto? Que narra en todos los tiempos, pero para San Marcos, recuérdalo, unifica el épico que me narra y el narración moderno, ir hacia un solo género, épico, narrativo, género épico, narrativo. Muy bien, chicos, entonces, un gusto. Espero que te haya servido esta pequeña explicación sobre el género épico. Nos vemos, muchachos.